Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos, todos los que se están conectando. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos comenzando con la tercera reunión online en esta cuarentena que estamos pasando por el coronavirus. Y vamos a hacerlo en esta oportunidad en una manera especial porque el mensaje de la palabra de Dios lo va a tomar Daniel Volpi, un hermano que hemos invitado para compartir de la palabra de Dios con cada uno de nosotros. Seguidamente de las alabanzas vamos a poder compartir este momento donde escucharemos la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirte a vos y a mí. Vamos a empezar con un coro, vamos a empezar cantando con un coro, voy a tratar de no hablar mucho, así podemos cantar todos los coros que pidan ustedes y los himnos. Ya me han pedido hace un ratito algunos, si alguno quiere algún coro, algún himno, lo puedes escribir, me puede escribir por WhatsApp, lo puede escribir en el chat en vivo y ahí ya vamos a tocar todos los que podamos. Pero vamos a hacerlo en orden a medida que vayan llegando. Bien, vamos a cantar primero Somos el pueblo de Dios. El primer coro que vamos a cantar es Somos el pueblo de Dios. Este coro lo había pedido Roberto Orlandini y no habíamos llegado a cantarlo el miércoles. Dice que somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. El coro dice, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y su verdad. Este es el primer coro que vamos a cantar y parte de lo que estamos haciendo ahora es esto, es anunciar al mundo del amor del Señor Jesucristo y su verdad. Somos el pueblo de Dios. El segundo coro que vamos a cantar es un coro que había elegido Daniel Mamani, también lo había elegido Tommy Epstein, también lo había elegido, que es el Dios que adoramos. La primera estrofa dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad, el Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar.
Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Este es un coro que eligió Fátima Sánchez. Dice, las cadenas de la muerte me quitó. Está hablando de Jesucristo. Dice que las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Vamos a cantar este coro. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. El esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Por mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al
Sosa Español pidió el coro A tus pies. Este coro dice a tus pies, a los pies de Cristo, ¿no? Está hablando, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Vamos a cantar este coro. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Realmente, no hay lugar más alto que estar a los pies de nuestro Salvador, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto que estar postrado a sus pies. Quería compartir también un coro que es Enciende una luz. ¿Por qué quería compartir este coro? Porque hoy más que nunca las personas que nos rodean, las personas que miran estos videos, las personas que miran nuestros estados, las personas que cuando vamos a trabajar, los que nos toca trabajar, están preocupados por esta situación, por esta pandemia, pero cada uno de los que son hijos de Dios tenemos una esperanza, tenemos tranquilidad porque sabemos que nada nos va a pasar, y si nos pasa
Si partimos de este mundo vamos a ir al cielo, porque tenemos la salvación eterna, porque alguien en algún momento nos habló de la luz en medio de las tinieblas. Este coro dice, y es un llamado a todos los que somos hijos de Dios, es un coro que es tomado de la palabra de Dios, y dice, enciende una luz, déjala brillar la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Lo estamos haciendo? ¿Somos luces encendidas en la oscuridad? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Pero qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz,
una luz en la oscuridad. Ya estamos llegando al momento donde vamos a escuchar a nuestro hermano Daniel Volpi. El coro que vamos a cantar, mientras le damos tiempo a Dani para que se conecte, es Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. La segunda estrofa dice: hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele tu corazón. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Ahora vamos a cantar la segunda estrofa. Pero quería hacer una aclaración. ¿Por qué es que estamos cantando? ¿Por qué es que yo canto Hola. y digo que mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor? La vida que estamos hablando es una vida espiritual. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que a causa de nuestros pecados estamos separados de Dios y estamos muertos espiritualmente. No tenemos una comunión espiritual con Dios. Pero Jesucristo es el que murió en la cruz y es el que por medio de Él, creyendo en Él, podemos restablecer esa comunión y así como estábamos muertos espiritualmente, nacer de nuevo espiritualmente. Y así es que nuestra vida comienza, nuestra vida espiritual. Transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor. Muy bien, ya lo tenemos a Dani en línea. Hola. Hola Dani. Hola Johnny. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de compartir la palabra. Si no fuese por la palabra de Dios, no tendríamos nada que compartir porque justo en estos días de pandemia, vemos que las estructuras de las creencias más arraigadas están surgiendo. Uno ve grandes líderes mundiales que tartamudean y, por supuesto, es muy compleja la situación. Pero si esto nos lo contaban hace un tiempo atrás, íbamos a decir que seguramente algo había consumido la persona que nos lo contaría. Claro. Y esto es el libreto de una novela de ciencia ficción. Y seguramente van a salir series, películas, un montón de historia. Todo esto lo va a aprovechar Hollywood. Seguramente. Bueno,
Sí, Bueno, Dani, breve, sí. ahora sí que te están viendo. Primero que nada, te saludamos cada uno de nuestros hermanos. Para nosotros es un privilegio compartir con vos y poder disfrutar este momento escuchando la palabra de Dios por medio de vos, que para nosotros sos un siervo que valoramos mucho y Dios siempre te ha bendecido y vos nos has bendecido a nosotros con tu vida y bueno, para nosotros es un privilegio, digamos, no es que te estamos tirando flores, pero realmente para nosotros siempre nos ha sido de bendición para la iglesia de Granburg y es un privilegio realmente poder escucharte ahora. Seguramente también hay personas que no conocen a Cristo y que también te están escuchando, así que simplemente, bueno, quería compartirte esto, decirte esto y darte libertad nomás eh, para que expongas lo que Dios puso en tu corazón en este día. Bueno, bueno, gracias, Sonny. Sos muy generoso con tus palabras. Eh, Gracias a Dios podemos estar juntos a través de este medio. Un cariño, un abrazo virtual para todos. Y bueno, gracias a Dios, gracias a ustedes por permitirme eh, compartir la palabra por esta oportunidad. No sé a ustedes, pero a mí va a quedar marcado de por vida. Yo lo tenía al concepto bien claro que la iglesia, perdón, me distraigo porque está entrando una llamada, perdón, Johnny, no sé cómo, No hay problema. disculpen, está en vivo. La iglesia, la palabra iglesia es la palabra eclesía, es un grupo de personas llamadas afuera, es una voz griega que, viste, como el jarabe expectorante, de adentro hacia afuera. Eh, y nosotros hemos sido sacados de dentro de este mundo, del sistema, del estilo de vida de este mundo, para vivir una vida acorde a los principios de la palabra de Dios. Y eso es la palabra eclesía, conjunto de redimidos. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la verdad que hay expresiones locales en distintas partes del mundo de la iglesia del Señor conforme a su palabra. Después el hombre también ha creado muchísimas religiones y paradójicamente los fundadores de esas religiones están muertos. Pero me gozo de que nuestro fundador está vivo. El Señor Jesucristo murió para rescatarnos, uh, pagó el precio de nuestros pecados en la cruz porque la justicia divina así lo exigía. Si alguien peca, alguien tiene que morir conforme a la justicia de Dios. Y bueno, nuestro Salvador murió y resucitó, y eso es un gozo. Lo que no sé, Johnny, si ya arranco, cuánto tiempo tengo, perdón la Vamos, informalidad. sí. Vos tomá tiempo, todos tenemos bastante tiempo, así que no te preocupes. Vos tomate el tiempo eh, que el Señor te guíe a tener. Y lo único para ya dejarte libre es voy a orar para que Dios te bendiga y nos bendiga a cada uno de nosotros, para que el Espíritu de Dios esté obrando en esta noche, en esta tarde. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, porque para nosotros es un privilegio escuchar tu palabra, abrir tu palabra, escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, porque en esta oportunidad nos puede compartir tu palabra Daniel Volpi. Gracias, Señor, porque nos ayudaste, Señor, a poder hacer esta transmisión, Señor, porque a pesar de las complicaciones, Señor, pudimos resolverlo. Gracias, Señor, porque muchas personas, muchas familias están siguiendo este video, escuchando, van a escuchar de tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú quebrantes nuestros corazones, que quebrantes el corazón de cada una de las personas que están mirando este video ahora y seguramente después en la grabación también, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tú obres, que tú,
Santo Espíritu, Señor, esté guiando a Daniel, que él pueda con libertad, Señor, exponer tu palabra, Señor, y que podamos disfrutar de sintiendo tu presencia, Señor. Que tú nos hables por medio de Daniel, ilumina, que tu Santo Espíritu ilumine a Daniel para exponer tu palabra. Queremos pedirte esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dani, ahora sí, estás libre y estás solo para que escuchemos la palabra de Dios. Bueno, de vuelta, gracias. Y le pedí al Señor y le decía, Señor, ¿qué quieres comunicar? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué parte de tu palabra? Y, por supuesto, no me pude sacar de la cabeza que estamos en una época, en una fiesta muy especial, la Pascua. Pero también la Biblia habla de la actualidad de este mundo. Y no estoy hablando específicamente de esta pandemia, del coronavirus. No voy a hablar de eso porque no soy ignorante al respecto y no es mi tema. Pero sí vamos a hablar de la actualidad, de la humanidad, pero también de la Pascua. Cuando uno va a Génesis, encuentra allí que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Bueno, sabemos todo lo que pasó, que huían de la presencia de Dios, tenían temor, se vieron desnudos por primera vez y es muy importante entender que allí Dios eh, sacrificó animales, les hizo con sus pieles, los vistió. Entonces así está el primer sacrificio a causa de nuestro pecado. Pasa el tiempo, en Génesis 12, Dios toca la vida y el corazón de un hombre, Abraham. Abraham es llamado por Dios, es el padre de los hebreos. De allí Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a José. Conocemos la historia de José, que fue vendido por sus hermanos, hasta que estaba en el pozo, en la cárcel, traicionado. Es un tipo perfecto de Cristo, es una imagen de Cristo, y llega a ser el segundo después de Faraón. Por eso es muy importante entender que cuando Dios saca al pueblo, después de Génesis 3 dice, he oído sus clamores, he visto su aflicción y he descendido a librarnos. Qué hermosa figura de cómo Dios actúa, ¿no? He oído, he visto y he descendido. Dios así responde a nuestro clamor. A veces no en nuestro tiempo, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. Pasan los años y vemos que este hombre que Dios levantó, este líder, saca al pueblo de Egipto y en esa peregrinación nos identificamos perfectamente con la iglesia y la vida de un cristiano, porque estábamos esclavos del pecado. En Juan 8 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente esclavos. El apóstol Pedro dice que somos peregrinos y extranjeros, estamos peregrinando por este mundo y también Dios estableció en Cristo una fiesta para los cristianos. Hoy la iglesia que está peregrinando tiene un memorial, un recordatorio, así como lo tuvo el pueblo hebreo. El memorial para nosotros es la cena del Señor. El pueblo hebreo, se los leo, está en Éxodo, capítulo 12, verso 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y le da las órdenes para ejecutar, para instrumentar la Pascua. Y el verso 17 dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Note esto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Es decir, el pueblo hebreo, que luego es una nación en tierra de Judá, con los años, en Canaán se establecen, y luego practican una religión ortodoxa. Ellos siguen poniendo en práctica este mandamiento que salió de la boca misma de Dios con un requisito, un cordero.
con un reglamento, debían sacrificarlo entre las 2 tardes. Esto es la institución de la Pascua en Génesis 12. De allí nos viene esta fiesta, Pascua. Ahora, cuando entendemos lo que dice el apóstol Pablo, es muy claro que esta fiesta la siguen practicando personas ortodoxas y religiosas. El cristiano no tiene la obligación de celebrar la Pascua porque dice bien clarito en la primera carta de Corintios, capítulo 5, verso 7, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Es decir, para la religión, para el pueblo hebreo y su tradición, su ortodoxia, su religión, el sábado era el día en el cual debían guardarlo y tenían las fiestas solemnes que debían también guardar, entre otras la Pascua. Ahora, es muy importante que entendamos que Cristo es nuestra fiesta, porque la palabra Pascua en el hebreo es la palabra Peshá, que hace alusión a la víctima, al Cordero Pascual. En el Nuevo Testamento la palabra Pascua griega es Pascha, y la palabra Pascha es la palabra fiesta. Es decir, en Cristo tenemos la fiesta, el memorial, pero también tenemos la víctima. Cristo es la víctima y Cristo es la fiesta. Cristo se ofreció a sí mismo, dice el libro de Hebreos, para rescatarnos de todo pecado. Así que, hermanos queridos, gocémonos de que tenemos en Cristo la bendición de poder celebrar la fiesta, y dice, no con los panes sin levadura, que la levadura es la hipocresía de los fariseos, con religiosidad. Es decir, el significado de la Pascua en cuanto a el corazón, el nudo, el centro de la fiesta, en un sentido nos sigue hablando de libertad, nos sigue hablando de aquellos que estuvimos cautivos del pecado, así como el pueblo de Egipto, fuimos liberados. Y nos libertó nuestro Salvador Cristo Jesús, muriendo en la cruz por nosotros. Sabemos que murió un jueves antes de la puesta del sol, porque cambiaban los días hebreos después de la puesta del sol, y resucitó un día domingo bien temprano. Entonces, eso es un poco para hacer una pequeña introducción de lo que es la Pascua. Sabemos que en el año 1948 Israel fue instituida como nación, establecida como nación por la ONU, y no estamos hablando específicamente de Israel como nación, estamos hablando del hebreo Abraham, y que de ahí nace todo el linaje hebreo, y luego Dios instituye en la salida de Egipto, o a la salida de Egipto, a la Pascua, y siguieron celebrándola por muchas generaciones. Pero hoy en Cristo no tenemos necesidad de matar un corderito, porque el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, dice bien clarito: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, dice primera Pedro, fue entregado también como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes del comienzo de los siglos. Así que en Cristo Jesús tenemos salvación, somos libertados del pecado, y cada domingo que vamos a la cena del Señor le recordamos. Acoto lo siguiente: si somos salvos por la sangre de Cristo, si hemos sido bautizados, el domingo, cuando se celebra la cena del Señor, no hay mejor lugar, conforme a la voluntad de Dios, que estar rodeando la mesa del Señor y participando de los símbolos con mis hermanos. Porque el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, dice: verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecha. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Es decir, Cristo quiere vernos celebrando a aquella fiesta que es entre Él y yo, en la cena del Señor, junto con los santos, y que rindamos nuestro corazón a Él y decirle: gracias por salvarme, un pecador, una pecadora perdida, y hoy puedo estar aquí participando de este símbolo, pan y vino. Bien, tendríamos que decir
¿qué sucede en la Pascua? Como la Pascua, así como la Navidad, se ha desvirtuado. En esto tiene mucho que ver la religión oficial, que ha sido muy influyente años atrás. Pero nosotros los cristianos no tenemos religión, tenemos relación. Cristo es nuestro Salvador, nuestro libertador, y le recordamos cada primer día de la semana. Ahora, en este mundo en el que vivimos, lamentablemente se van desvaneciendo, se va, así como la moral va cayendo, van entrando muchísimas filosofías que se va perdiendo, como dice la Biblia, hasta el afecto natural. Es decir, ya no hay amor de padre, no hay amor de madre, no hay amor de hermanos. La familia pasa a ser un lugar donde uno pasa de paso, pero no es así el plan de Dios. El plan de Dios es que aquellos que somos salvos tengamos la palabra de Dios como luz, como guía para nuestra vida en medio de estos tiempos tan difíciles. Habiendo hecho una pequeña introducción de la Pascua, tenemos que recordar que el Cordero, en Juan 1:29, es Cristo Jesús. Cuando uno lee Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. O sea, la palabra verbo, muchos hemos escuchado que es la palabra logos. Los griegos decían que el verbo era una fuerza activa que estaba realizando acciones detrás del movimiento de todas las cosas. O sea, ellos sabían que alguien hacía que las cosas sucedan. Bueno, cuando el apóstol Pablo, debatiendo allí en el Areópago, él dice, al Dios no conocido, yo se los presento. Qué hermoso pensar que nuestro bendito Salvador llegó a nosotros en la persona de Cristo. Dice la Biblia que aquel logos, que aquel pensamiento, que aquella palabra, también esa palabra logos se utiliza para discurso, para comunicar un mensaje. En Juan 1:1 dice la Biblia que el logos, el mensaje, el discurso era Dios y estaba con Dios. Pero cuando vemos el verso 14 de Juan dice, y aquel verbo se hizo carne. El logos, la palabra hablada, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, lleno de gracia. Unigénito como del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos queridos, Dios se comunicó con nosotros hace 2000 años, habiendo enviado a su precioso Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Este es el mensaje, esta es la fiesta. ¿Estás seguro que aquel Salvador que murió en la cruz es tu Salvador? No somos salvos por ir a la iglesia. Estamos esperando que Cristo vuelva. Él dijo que vendría y vino. Él dijo que va a volver y estamos esperándolo porque nuestro Salvador cumple. Anhelamos el retorno de Cristo. Mire, es hermoso leer en Juan 14, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré y os tomaré a mí mismo. El Señor Jesucristo prometió volver. Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 13 en adelante, dice, porque no queremos, hermanos, que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos todos arrebatados para estar siempre con el Señor. Y el apóstol culmina diciendo, el verso 18, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. El Señor viene y no estamos siendo religiosos celebrando una Pascua con un sentido obsoleto. Estamos celebrando la Pascua recordando al Cordero, Cristo Jesús, que se entregó por nosotros. Pero también en Juan capítulo 1 es muy claro. Dice que aquel discurso de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué manera acorde a Dios es de presentarse a este mundo? En vez de ser un ángel poderoso, ser un tremendo superhéroe, Dios
nos dio un mensaje en un bebé, Cristo Jesús, su propio Hijo. Entonces tenemos que pensar que Dios ama tanto al mundo, como dice Juan 3:16, que dio a su Hijo. ¿Qué mejor podía darnos Dios a nosotros pecadores perdidos? Su propio Hijo. Y la Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La pregunta para cada una de las personas que nos está mirando es, si tiene al Hijo, ¿qué es tener al Hijo? Tener al Hijo es entender lo que la palabra de Dios dice. Y es muy simple, muy directo. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí está la fiesta, hubo alguien que pagó el precio de nuestra condenación, pagó el precio de nuestra libertad. Nuestros pecados pueden ser perdonados en Cristo Jesús. Y hoy podemos, a pesar de que el mundo está zozobrando en esta pandemia y parece una de las series de Netflix donde hay muertos por todos lados, fosas comunes y sigue la tasa de mortalidad y sigue creciendo y gente enfermada que cada vez más y contagiados y demás, podemos tener la paz de que si nos enfermamos, vamos con Dios. Y si no están los planes de Dios, no nos enfermamos. Pero la Biblia no promete nada en una pandemia de que no nos vamos a enfermar. Eso es, he escuchado gente que reprende al virus, que echa el virus. Mire, cualquier cantidad de cosas que Dios no promete. Hay gente que promete lo que Dios no promete. Dios promete que Él nos va a responder las oraciones conforme a su voluntad. Y somos hijos de Dios y estamos esperando a Cristo. Mire, la palabra iglesia es conjunto de redimidos, como dijimos. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, no se va a llevar cosas, no va a llevar edificios. Cristo murió por vidas, Cristo murió por personas. Jesucristo viene a buscar vidas, viene a buscar a los suyos, a su familia. Somos parte de la familia de la fe. Y pensando en esto, en la Pascua y la actualidad, podemos entender que la vida de piedad es la vida que deberíamos mostrar los cristianos en todo lugar. La piedad es un sinónimo de devoción. La palabra devoción se asocia con un acto de rodillas dobladas, es decir, una vida de sujeción y de adoración y de obediencia a nuestro Dios. Esa es la piedad, una vida de devoción, de obediencia, sujeción a nuestro Dios donde quiera que estemos. Somos hoy, al obedecer la palabra de Dios, somos el discurso de Dios hoy encarnado en nosotros. Así que por eso somos cristianos, seguidores de Cristo. Hay quien traduce pequeños Cristos. Me gusta la idea de que somos seguidores e imitadores de Cristo. El apóstol Pablo dijo, eh, aprended de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo imitaba a Cristo. Y note lo siguiente, un principio obedecido es igual a Cristo encarnado. Así que cuando usted y yo obedecemos la palabra, encarnamos la verdad de Dios y nos transformamos en mensajeros, en cristianos, en imitadores de Cristo. Y Cristo que tenía, ¿cuál era el común denominador de Cristo? Hablaba del Padre, practicaba la palabra, tenía una actitud de amor, hacía el bien a los demás. Y bueno, y así estamos nosotros en este mundo para ser como Él es. Dice 1 Timoteo 3:14, el apóstol Pablo, hablando de la actualidad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Tiene ahí 1 Timoteo 3:14. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Note lo que le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Las columnas, hay columnas góticas, Corinto, tienen una característica, son altas y soportan un peso. Entonces, las columnas, el apóstol Pablo tomó esa imagen de la arquitectura, una columna que adorna también. La iglesia es el adorno que Dios puso en este mundo. La iglesia es aquella columna que soporta el peso de la filosofía, de estilos de vida corruptos, pecaminosos, diciendo así no es la vida que Dios espera de los seres humanos. El primer mensaje es Cristo, como dijimos. Ahora, el verso 16, algunos comentaristas dicen que, si usted recuerda, la época primitiva, primer siglo, fue, y segundo siglo, hasta el 300 y algo, 312, Constantino tuvo una visión, entonces manda a bautizarse a todo el ejército, y de las catacumbas la iglesia sale, por decreto tenían que bautizarse los soldados. Cada soldado traía sus ídolos, entonces de ahí se forma la religión oficial. Pero eso es otro tema. Pero lo que debían decir los cristianos cuando estaban siendo perseguidos, cuando estaban en casas, como nosotros hoy. Hoy no estamos perseguidos, estamos obedeciendo a las autoridades para cuidar nuestra salud y no contagiar al otro. Note cuando tocaban una puerta qué tenían que decir. Esto era una declaración de fe. Tenían que decir, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire lo que dice. Dios fue manifestado en carne. Dice, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto tenían que creerlo porque había muchas enseñanzas agnósticas, muchos epicúreos, estoicos, y había una mezcla así de doctrinas y filosofías que algunos creían que encarnarse cometió un gran error Cristo al encarnarse, porque decían que en la gloria los cuerpos no iban a permanecer. Eso es un punto de vista desde una razón lógica, desde la lógica pura, porque la Biblia dice que tendremos cuerpos y van a ser transfigurados, transformados. ¿Y cómo va a ser nuestro cuerpo? Como fue el cuerpo de Cristo resucitado, atravesó paredes, pudo comer, lo pudieron identificar. Ese es el cuerpo de gloria que vamos a tener nosotros los hijos de Dios cuando seamos arrebatados, cuando seamos transformados. Entonces, el apóstol Pablo pone doctrina pura acá. Y el Señor Jesucristo, en Juan, cuando se encuentra con un señor mayor, con Nicodemo, le dice en Juan 3:3, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y es notable cómo hay una división aquí que coexisten en nuestra vida. Un sentimiento no se ve, el espíritu no le vemos, lo que vemos es el cuerpo. Bueno, Cristo fue 100% hombre, fue 100% Dios. Eso se llama una unión hipostática, lo llama la teología, no es el tema ahora. Pero sí, no es que uno quiere hablar en griego, sino que el concepto sí queremos extraer. Dios en carne, un bebé. El mensaje para nosotros es que Dios se manifestó en carne. Esto tiene mucho que ver, porque así se identificaba la iglesia primitiva. Note, por un lado repetimos lo del Señor Jesucristo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por un lado, dice, mire, el verso 16, Dios fue manifestado en carne. Ahí estamos hablando de algo físico, algo material. Después de la carne menciona otra cosa más material, que serían los gentiles, aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Luego dice creído en el mundo. Entonces, Jesucristo vino en carne, no solo para los suyos, sino para los gentiles, y no solo para los gentiles, sino para todo el mundo.
Entonces, esta era una declaración tremenda. Jesucristo, el Hijo de Dios, el discurso, el logos, la predicación de Dios se hizo carne en la persona de Cristo. ¿Y qué hicieron los romanos y el mundo antiguo? Le crucificó. Así que alguien venga y que diga, el Estado, el mundo antiguo, el status quo se equivocó, mataron a un inocente, era alguien que era digno de muerte. De hecho, por eso murieron muchos mártires. Y aquí una acotación, nadie se deja matar por una mentira. Hermanos, no somos dueños de la verdad, estamos en la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, por un lado, la carne, los gentiles, las personas y el mundo en general. Por otro lado, dice que eh, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y ya va más arriba, a la gloria misma. Cristo fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Entonces, por un lado tenemos la perfecta humanidad de Cristo, por otro lado la perfecta divinidad de Cristo. Y podemos leer que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Así que esa era la declaración. Entonces, en los últimos tiempos, estas verdades se han ido corriendo y los santos, los salvados, los que tenemos la luz del Espíritu, tenemos que defender estas verdades. Fíjese cómo se fueron corriendo las verdades. Ahora vamos a verlo. Pero cuando uno empieza a leer Gálatas, el año 90, 80 y algo, 90 de la primera era, del primer siglo, el apóstol Pablo tiene que escribir: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. Ya comenzó a haber en el primer siglo errores doctrinales y no es de locos ver los horrores doctrinales que tenemos hoy. Por eso, cuando me ajusto a este libro, me ajusto a la verdad. En una ocasión, allí en Formosa, estábamos montando una radio y uno de los técnicos, con un aparatito, parecía una brújula y una antena parabólica como de 3,5 metros de diámetro, tenía en el medio como un cohete, un cilindro largo, y a él iba dándole pequeños movimientos. Entonces le pregunté por qué. Simplemente me dijo este hombre, dice: 1 milímetro acá, en kilómetros luz, se erra muchísimo del satélite que emite. Entonces vamos a tener una recepción mala. Entonces tenía que estar bien configurado directo al satélite, porque un pequeño error se desviaba con la distancia miles de kilómetros. Ahora fíjese, si usted y yo, con 1900 y algo de años, empezamos a, por supuesto, a errar las verdades, tenemos que entender bíblicamente que las verdades son inmutables. Las verdades son inmutables. Hermanos queridos, aquí el apóstol Pablo, está escribiendo en 1 Timoteo capítulo 4:1 la actualidad nuestra. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto está hablando de los postreros tiempos. Ahora, yo sé que tengo mucha confianza con ustedes, pero les voy a pedir disculpas porque me olvidé el cargador. Entonces me estoy quedando sin batería. Johnny, ¿podés hablar vos un minutito mientras bajo a buscar el cargador? Bueno, Gracias. ahí lo estamos llamando de nuevo a Dani. Disculpen nuevamente. Yo veo que se escucha. ¿Sí? Ahí está, perfecto, Dani. Bueno, les pido mil disculpas. Lo puse a cargar, pero evidentemente ya cumplió su ciclo la batería. Pero si querés seguir, podés ya hablar, tranquilo que te están escuchando. Bueno, ¿están ahí? Bueno, la verdad que sé que tenemos tiempo, pero también sé que alguno de ustedes tiene responsabilidades. Ya te están viendo, Esa Dani.
es apasionante, al menos para mí, el tema de la actualidad de la Biblia. Primera Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra apostatar es abandonar, abandonar. Y note lo que va a haber en los últimos tiempos, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, es tan actual los versículos que siguen, yo no le voy a dar nombres de movimientos, pero piense usted en lo siguiente, por la hipocresía de mentirosos que tenían cauterizada la conciencia, ¿qué van a hacer? Y no necesariamente religiosos, dice, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Dios los creó ¿para qué? Para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En los últimos tiempos, es decir, los tiempos que estamos viviendo, se ha hecho una cultura, una filosofía, un estilo de vida, la comida. Y ustedes saben que por un lado están quizá le viene un nombre, por otro lado y podemos seguir así dando nombres. Hay gente que hoy no quiere comer un huevo, y bueno, no quiero ofender a nadie porque el problema lo va a tener la iglesia después. Pero estamos viendo modas de alimentación, estilos de vida, que la gente hace, muchas personas hacen eso, un estilo de vida y hasta casi una religión. Cuando la Biblia dice que muy claro que son alimentos que Dios creó y con acción de gracia se puede comer. Ahora, note lo que dice si tiene ahí el libro de Judas. Vamos a ver la Biblia y la actualidad, y acá el anteúltimo libro de la Biblia, Judas, es muy claro. Tenemos gente que hace acepción de comida, que hace movimientos por la comida. Dice Judas, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa palabra fe es conjunto de doctrina, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Noten esto, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno va a la primera carta de Juan, en la primera carta de Juan es bien elocuente porque habla que hay pecado de muerte. El pecado de muerte, ahí en la primera carta de Juan, es no reconocer que Cristo vino en carne. Si alguien no reconoce que Cristo es Dios, que Cristo vino en carne, ha perdido la puerta a la salvación. Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, el principal error doctrinal, el anticristo, la palabra anticristo tiene dos acepciones. Es en lugar de Cristo o en contra de Cristo. De esa manera se manifiesta el anticristo. Y hay gente que con sus filosofías pone esa filosofía con un poder tal que lo asemeja a Cristo. Le da tanta lugar en su vida como lugar que le da el cristiano. Entonces, los cristianos tenemos que tener bien en claro y predicar de un Cristo, del Cristo viviente y personal que vino en carne, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ahora, mire lo que dice. Niegan a Dios, el único soberano, el que hace amanecer, el que hace
el que sabe si cae el cabello de una persona, el que tiene en su mano el hálito de todo ser viviente, el que traza la senda del rayo. El Dios soberano es el que todavía tiene el dominio sobre la tierra. Y hoy me preguntó una vecina, y me han preguntado montones de veces estos días, ¿esto es algo que mandó Dios, el coronavirus? Y le digo, personalmente no creo que Dios lo haya mandado, pero sí que el soberano Dios lo permitió. Cuando usted y yo leemos la profecía de Nahum, dice Nahum, he aquí, yo levanto, perdón, Habacuc, yo levanto a los caldeos, nación cruel, que corre por la anchura de la tierra. Dios iba a levantar a una nación, a un ejército para disciplinar a su pueblo Israel. Y Dios permite cosas, y en todas las cosas que permite, Él se glorifica. Aun cuando estaban matando a su propio hijo, Dios lo permitió, pero Él se glorificó. Y Él siempre tiene un propósito. A Dios no le sorprende esta pandemia. Dios tiene el control y no se va a morir ni nadie, ni antes ni después de lo que Dios tiene establecido. Y dice el verso 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, ¿qué es esto? Pascua, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Esto es apostasía, sino que abandonaron su propia morada, abandonaron luego nuevamente la apostasía. En la actualidad, mucha gente está abandonando la fe bíblica. Ahora la pregunta es, ¿son hijos de Dios o no? Personalmente creo que el que tiene la palabra, tarde o temprano reacciona a la palabra. Lo demás son secretos entre Dios y la persona que se apartó. Dios sabe quiénes son los hijos, pero es nuestro deber orar y mostrarle cariño a esa persona. No acariciar su pecado, sino decir, esto no lo comparto, estoy orando por Dios, por vos, y Dios te está esperando. Pero note lo que dice, que a esos ángeles que fueron rebeldes, no estoy hablando de que un cristiano se pierde, no confunda, por favor. Estoy hablando de los ángeles, como está citando acá lo que dice. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios es juez justo. Y luego pone un ejemplo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Cómo serán los días de la venida del Hijo del Hombre? El Señor lo dijo bien clarito, será como los días de Noé, también como los días de Sodoma y Gomorra, comían, bebían, se daban en casamiento, hasta que vino el Señor de golpe. Dice, las cuales, de la misma manera, aquellos habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra la naturaleza. Si usted lee Romanos capítulo 1, dice que no reconocieron a Dios como creador, ni le dieron gracias. Y luego puede leer la lista, que es tremendamente actual. Mujeres perdieron el uso natural, hombres con hombres cometiendo hechos vergonzosos. Es tremenda la lista, que tristemente es muy actual. Dice, los puso como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Escuche esto, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ¿quiénes? Los falsos maestros que se infiltraron, mancillan la carne, o sea, son personas sensuales, rechazan la autoridad. Sabe que aquí hay un movimiento, el LGTB y el movimiento anarquista. Aquí está, de este movimiento está hablando. Son movimientos anarquistas, manchan la carne, blasfeman de las autoridades superiores. Esta es la actualidad de la palabra hoy. Dios sabía que iban a aparecer toda esta serie de movimientos, donde se iba a cuidar el cuerpo, donde se iba a cuidar la comida, donde se iba a dejar a Dios de lado para poner el hedonismo y tantos ismos que están hoy de moda. Pero hermanos queridos, nosotros no somos fanáticos. El fanatismo no razona, el fanatismo actúa sin razonar. Nosotros actuamos y hablamos lo que está escrito. Y Dios dice que
anarquistas, gente que va en vicios contra la naturaleza, están reservados para el fuego eterno si no se arrepienten, si no se arrepienten. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman contra las potestades superiores. Hermanos queridos, la actualidad que nos toca vivir, tenemos un montón de movimientos y no quiero dar más nombres, porque yo sé que hay una entidad que está transmitiendo, que es la iglesia, y después puede tener problemas la iglesia. No quiero seguir dando más nombres. Simplemente cito lo que dice la Biblia. Y a la luz de la Biblia, fíjese, tamice, fíjese la cantidad de filosofías y movimientos que hoy nos están rodeando, invadiendo, influenciando a nuestros propios hijos. Cuando uno ve el libro de Génesis, dice que Dios creó a Adán, luego lo durmió, lo anestesió, se despertó y también allí puso al lado a Eva. No puso el nombre propio de otro varón. Dios creó hombre y mujer, y de la fusión del hombre y la mujer nacen los hijitos y la raza humana. Lo que Dios creó funciona, y es el plan de Dios que podamos seguir en medio de los días que nos toca vivir con tantos movimientos alrededor, saber que Cristo viene. ¿Y sabe por qué no se ha manifestado el anticristo todavía? Porque cuando uno va al libro de Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo es bien claro. Dice que el anticristo no se ha manifestado todavía porque hay quien lo detiene. Ese quien lo detiene está en una voz en neutro. El quien lo retiene es el Espíritu Santo en la iglesia, es el Espíritu Santo que está en los cristianos. Por eso Efesios 1:13 dice, ustedes en el momento de creer fueron sellados con el Espíritu Santo. Hermanos queridos, el Espíritu que tenemos intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Espíritu, la iglesia que todavía está en esta tierra, está siendo un freno para que se manifieste el anticristo. Pero la Biblia es bien clara, va a llegar un momento que no está muy lejos, que Cristo levantará su iglesia y va a dar rienda suelta el anticristo. Mientras tanto, estamos siendo testigos de un montón de movimientos y eso hace que debemos ser celosos de la doctrina, no laxos, no flexibles. ¿Sabe? Cuando yo escucho a un cristiano que solo habla del amor de Dios, me preocupa. Porque Dios no es solo amor. Porque si Dios fuese amor, no hubiese dejado que muera Cristo. Dios no solo es amor, Dios es justo, Dios es santo, Dios es eterno. Y podemos hablar de un montón de atributos más de Dios. Entonces no nos confundamos, porque si nos apoyamos solamente en la justicia de Dios, nos volvemos legalistas y misericordias. Si nos apoyamos solamente en el amor de Dios, nos volvemos flexibles y bueno, está bien, no importa, hizo lo que hizo porque es de carne. No, si tiene el Espíritu, si es nacido de nuevo, la palabra de Dios debe regir su vida y la Biblia dice que somos más que vencedores. Así que esto es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Estamos en una fecha de Pascua, aparentemente la fecha que se estableció en el libro de Deuteronomio y que quedó en el calendario hebreo es el 14 de Nisan, que pasó a ser el 14 de abril nuestro, y ahí se instituye la Pascua. Y el requisito era un cordero. Qué hermoso pensar que Dios dio a su Hijo para morir como un cordero. Concluyendo ya, Dios pedía un cordero. Sabe que en la antigüedad no había tantos juguetes como hoy y los niños interactuaban más con los animales. De hecho, hoy fíjese los que tienen una mascota, cómo juegan con las mascotas. Siempre a los niños les gustan los animalitos. Entonces, desde esa premisa, no sería extraño que los niños se encariñen con los corderitos. Ahora, en Éxodo 14, cuando se instituye la Pascua, Dios requiere un cordero de un año, macho sin defecto. ¿Sabe que en ese año los niños se encariñaron con el corderito? Ahora, ¿cómo el papá le explicaba que Dios estaba pidiendo un cordero? Si era ese cordero que se encariñó,
esa criatura. Tenía que explicárselo y ahí tenía que enseñarle la doctrina del derramamiento de sangre. Y es algo doloroso, es algo que los sentimientos, las emociones, ver que el papá se iba con el cordero al hombro y que ese corderito iba a volver a ver más, tremendo lo que deben haber llorado muchos niños. Pero eso es justicia. Lo que debe haber llorado el Padre Dios cuando mataron a su hijo. Eso es justicia. Y eso Dios permitió que suceda para que hoy día Dios pueda adoptarnos a nosotros como sus hijos. Somos miembros de la familia de la fe quienes hemos recibido a Cristo. Y si usted no ha recibido a Cristo, quisiera pedirle que medite. Su nombre está escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida, la Biblia dice que todos los que han creído en Cristo, su nombre fue anotado en el libro de la vida del Cordero. Su nombre está anotado en el libro de la vida. Si está seguro, gracias a Dios, estamos esperando que Cristo vuelva a buscarnos. Y si no, le animo a que se conecte con quien está viendo este mensaje y va a ser un placer charlar acerca de la salvación que Dios otorga en Jesucristo, porque Dios nos dio un gran discurso. Nació un bebé y ese bebé llegó a ser un hombre con tantas convicciones que fue a la misma muerte, con un corazón que latía por amor hacia usted y hacia mí, que se entregó a la muerte y resucitó al tercer día y Cristo vive hoy. Estamos en una fecha de Pascua, pero no recordamos Pascua como una religiosidad, sino como una fiesta personal donde el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros. Esto dice bien clarito 1 Corintios 5:7. Y hoy no practicamos una religión, sino una relación con Dios. Y su palabra es el manual para nuestras vidas. Quiera Dios, Él quiere que nosotros seamos celosos, leamos y estudiamos su palabra. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Hermanos, debemos invertir tiempo en la lectura. Sabe que Dios quiere de nosotros que tengamos más Facebook. Me va a decir qué estás diciendo. Facebook, del inglés face, rostro, book, libro. Que estemos más con su libro frente a nuestros rostros. Que invertamos más tiempo leyendo su palabra, para que de esa manera, cuando Él nos llame, dejemos las redes. Y estamos hablando del tiempo extra que gastamos en las redes sociales. No estoy diciendo borrate de las redes sociales, estoy diciendo no te dejes enredar por las redes, porque mucho de su contenido, si sos débil en la fe, va a hacer trastabillar tu fe. Tenés que gastar más tiempo con la palabra de Dios y no estoy diciendo que esté mal tener Instagram, Twitter, todas las redes. Estoy diciendo que no des más tiempo a las redes que a la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Gracias por esta oportunidad y el Señor bendiga ricamente su obra en Granbur y nos despedimos gozándonos de que Cristo viene pronto a buscarnos. Y los que hemos recibido a Cristo nos vamos con Él. Espero que seas uno que tengas paz y seguridad en tu corazón, que diga, espero a Cristo, me voy con Él. A Él sea toda la gloria. Amén. Muchas gracias, Dani. Eh, Nos queda un desafío a todos. Particularmente, personalmente, contando mi testimonio, esta pandemia me hizo acercarme un poquito más a Dios, a querer conocerle más, a poder realmente valorar que puedo leer su palabra, conocerle más y cuando esté en su presencia no ir sin conocerlo, sino acercándome cada vez más a Él, a su palabra. Particularmente Dios me habló de esta manera. Hoy, bueno, por lo que estuve mirando, se han conectado más de 30 familias en vivo. Han estado mirando el video más de 30 familias en vivo. Digo familias porque normalmente uno puede compartir el celular y ya con dos personas que estén mirando el mismo video, ya son unas 60 personas que nos queda el desafío de
conocer más a Dios, y a aquellas personas que todavía no conocen a Cristo, que realmente le conozcan, como Él es, eh, como Él es amor, pero también es justo, y entregó a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, no se pierda espiritualmente, eternamente, sino que tenga vida eterna. Así que bueno, muchas gracias Dani, gracias a todos los que estuvieron también mirando el video, seguramente después también otras personas lo mirarán también en la grabación, porque esto después se sube también a YouTube, queda en Facebook, pero también se sube a YouTube, así que también diferentes personas lo pueden estar viendo. Esperemos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Gracias Dani, te mandamos un abrazo. Igualmente, igualmente. Muchas bendiciones, gracias por la oportunidad. El Señor los rebendiga. Y ya que me diste la palabra, dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto es la iglesia de Esmirna, es la iglesia perseguida. Es asombroso. Hoy estamos dentro de nuestras casas y acá hay una lección tremenda. El soberano Dios, en ese momento la iglesia dice, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. Dice, van a ser probados, van a tener tribulación por 10 días. El Señor sabía que iba a ser la prueba, sabía cuánto iba a durar, pero la premisa es que seamos fieles. Muchas gracias Dani. Te mandamos un abrazo grande y saludos a todos también. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos mañana en la cena o en la reunión general que vamos a tener a las 19 horas. Gracias, gracias. Un saludo de parte de Laura, ella no estuvo porque está conectada en otra reunión. Bueno, Así que de perfecto. jóvenes. Saludos también entonces a toda la familia. Saludos para todos. Un abrazo, chao. Bendiciones, bendiciones.